Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala. Es una bendición de que todos juntos, hermanos, podamos estar aquí reunidos y alabar el bendito nombre de nuestro Dios. Así es que, amados hermanos y amigos, si es que lo hay, sean bienvenidos a este lugar, amados, donde venimos, hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así, amados hermanos, hemos alabado a Dios, hermanos, con las alabanzas de júbilo y de adoración. Vamos a pasar, hermanos, a lo que es pues una breve reflexión de la palabra de nuestro Dios. Quiero que busquen su Biblia en el capítulo 3 de Génesis. Bendito Dios. Dijimos, hermanos, capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 12. Lo tenemos todos, amados hermanos. Bendito Dios. Bien, hermanos, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor, hermanos, nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Bien, amados hermanos, hemos leído estos versículos de la palabra del Señor, los cuales queremos estarlos, hermanos, meditando con la ayuda del Señor, amados hermanos, bajo el pensamiento, la humildad que agrada a Dios. Ese es el pensamiento, hermanos, del cual en esta mañana queremos estar hablando, hermanos. Vuelvo a decir, la humildad que agrada a Dios. Quizás ahorita, hermanos, al iniciar no entendamos ese pensamiento, hermanos, pero en la medida que nos vamos a ir, hermanos, metiendo, vamos a entenderlo, porque, hermanos, la idea de la reflexión de esta mañana. Todos, hermanos, conocemos esa historia de la cual pues hemos tomado esta porción de la palabra del Señor. Todos sabemos, hermanos, que cuando Dios, hermanos, establece al hombre en el jardín del Edén, hermanos, también le establece, hermanos, ciertas medidas o ciertos límites, hermanos, de lo que él debía hacer y de lo que no debía hacer. Todos lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Así como también, hermanos, la palabra misma, cuando nosotros le prestamos atención, nos damos cuenta de que ella también nos establece límites a cada uno de nosotros, de lo que debemos hacer y de lo que no. Entonces, hermanos, a la luz de este pasaje nos damos cuenta que este hombre, a pesar, hermanos, este hombre Adán, a pesar de que Dios, hermanos, le había establecido esos límites, el hombre, hermano, voy a usar este término, los traspasó. Traspasó esos límites, hermano, desobedeciendo la palabra de Dios. Desobedeciendo, hermanos, la palabra de Dios. Y si hay algo, hermanos, que debemos nosotros entender, es que la palabra de Dios, cuando se desobedece, siempre va a traer complicaciones o consecuencias a la vida de todo ser humano.
siempre va, hermanos, a traer consecuencia a la vida de todo el ser humano. Empezando, hermanos, porque la desobediencia, hermanos, se convierte en pecado y el pecado aparta al hombre de Dios. El pecado, hermanos, separa al hombre de Dios. Entonces, hermanos, porque si bien, hermanos, la palabra misma nos enseña de que Dios nos ama a todos, hermanos, sí es cierto que nos ama a todos, pero no va a estar de acuerdo con las actitudes negativas del hombre. No va a estar de acuerdo, hermanos, con las actitudes negativas del hombre. Entonces dije, la desobediencia se convierte en pecado y el pecado, dije, trae, hermanos, consecuencias. Y algunas de las consecuencias más graves, hermanos, que trae es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y todos lo sabemos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Entonces, hermanos, pero algunas veces, hermanos, siempre hay curiosidades y esas curiosidades son las que muchas veces nos llevan a nosotros como seres humanos a cometer, hermanos, los errores que algunas veces cometemos, como lo que pasó con Adán. Vamos a creer, hermanos, de que fue, hermanos, un momento de curiosidad la que lo llevó a él a cometer ese error. Vamos a creer que que fue un momento de curiosidad. Pero sin embargo, amados hermanos, el hombre mismo es incapaz de poder ir reconociendo las faltas, hermanos, que comete delante de Dios. Y eso, hermanos, es lo que Dios, hermano, busca en el ser humano. Eso es lo que Dios busca en el ser humano, de que el hombre, hermano, tenga la capacidad de reconocer que ha hecho algo indebido y que le ha fallado a Dios y que hay una oportunidad para que él pueda levantarse. Por eso es que cuando venimos en el versículo 9, Dios busca al hombre y dice el versículo 9 de la porción que hemos leído: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios, hermanos, seguramente que no lo buscaba como para regañarlo, para decirle, hermanos, de todo, sino que Dios, hermanos, entendemos perfectamente de que Dios lo buscaba porque quería ver la capacidad del hombre. Quería que el hombre, hermanos, tuviera la capacidad de reconocer que le había fallado a Dios, que había fallado a su palabra, y por eso es que él lo estaba buscando. Por eso es que Dios lo buscaba. Porque quería que el hombre, hermanos, reconociera. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces pasa en cada uno de nosotros, que no reconocemos las faltas, las desobediencias cuando le fallamos a Dios. Y por eso el pensamiento, por eso era el pensamiento, hermanos, por eso es el pensamiento, la humildad que agrada a Dios. La humildad que agrada a Dios. Dios siempre quiere que el hombre reconozca sus debilidades. Dios siempre busca, hermanos, que el hombre esté reconociendo que le ha fallado, que el hombre reconozca que le falla una y otra vez, pero que a pesar de que le fallan repetidas ocasiones, siempre tiene la capacidad para levantarse y venir y pedir perdón delante de Dios. Eso es lo que Dios busca, hermanos, que el hombre sea humilde. Y eso es lo que va a agradar a Dios, hermanos. Por eso dije, la humildad que agrada a Dios es que reconozcamos. Pero a veces el hombre mismo, hermanos, en su orgullo, en su altanería, algunas veces, hermanos, no considera las cosas como algo malo delante de la presencia de Dios. Y por eso a lo mejor, hermanos, quizás viene y no pide perdón a Dios. Pero yo vuelvo a decir, la obediencia que agrada a Dios, la humildad que agrada a Dios, es que reconozcamos nuestros errores. Entonces, vuelvo a decir, hermano, Dios busca al hombre, hermanos, para arreglar cuentas. Pero el hombre dice, no, es que me escondí.
tuve miedo. Tuve miedo y por eso me escondí. Es decir, hermanos, que la misma desobediencia, el mismo pecado también trae vergüenza al hombre. El pecado, hermanos, trae vergüenza al hombre. Y por eso es que entendemos perfectamente, hermanos, que cuando el ser humano va a hacer algo indebido delante de Dios, hermano, siempre está buscando el momento más oportuno donde él cree que nadie lo está viendo. Donde él cree que nadie lo va a ver, porque el hombre siempre quiere escaparse de la mirada de los hombres. Digo de los hombres porque de Dios jamás va a poder uno esconderse. De Dios, hermano, jamás va a poder uno esconderse. Dios está buscando al hombre, pero Dios sabe a dónde está el hombre. Dios sabe a dónde está. Dios sabe cuál es su condición espiritual. Dios sabe cuál es su condición. Dios sabe que le ha fallado. Pero Dios quiere que el hombre se levante y reconozca que le ha fallado y que necesita de él. Entonces dije, amados de Dios, nadie puede esconderse. Nadie puede esconderse. Desde allí, hermano, el hombre se convierte en quiero decir, el hombre, hermanos, se mete en un grave lío con Dios. El hombre, hermanos, se mete en un grave lío cuando está tratando de esconderse de Dios. Cuando de Dios, hermanos, nadie puede esconderse. La Biblia misma, hermanos, nos enseña allí en Proverbios, hermanos, capítulo 15, versículo 3. Ahí nos enseña la Biblia, hermanos, de que los ojos de Dios están en todo lugar. Los ojos de Dios, hermanos, están en todo lugar. Mirando, dice, los buenos y los malos. Entonces digo, ¿cómo es posible que como seres humanos podamos escondernos de la presencia de Dios? No es posible. No hay ninguna posibilidad, hermanos, que como seres humanos podamos escondernos de la presencia de Dios. Vuelvo a decir, hermanos, del hombre nos podemos esconder, pero de Dios jamás. Por eso es que hay gente, hermanos, que está viajando de una ciudad a otra, tratando de esconderse, hermanos, de los pastores, de los ministros, de la misma congregación, para tratar de esconder, hermanos, aquellas cosas incorrectas, hermanos, que practica. Pero yo digo, hermanos, cuando el hombre actúa de esa manera, lo que pretende, lo que hace es engañarse a sí mismo. Lo que hace es engañarse a sí mismo, hermanos, porque si bien se esconde de los mismos seres humanos, pero de Dios jamás nos vamos a poder esconder. Y allí donde el hombre se vaya a meter, hermanos, allí Dios también lo va a encontrar. Allí Dios lo va a encontrar, hermanos, a donde el hombre se vaya a esconder. Dije, hay gente viajando de una ciudad a otra, tratando de esconderse para cometer sus fechorías. Pero allí Dios lo tiene, hermanos. Allí Dios lo tiene en la mira. Allí Dios lo tiene controlado. Entonces lo más correcto, hermanos, es que delante de la presencia de Dios reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestros errores y salgamos, hermanos, delante de Dios y le digamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas. No hay que ocultar nada, hermanos, porque la Biblia misma nos enseña que el que encubre sus pecados no prospera, dice. No prospera. Y por eso, hermanos, es que algunas veces como creyente llevamos un evangelio, hermanos, allí, hermanos, todo un poco marchito, algo marchitado. No nos vemos que agarramos fuerza. Nos vemos, hermanos, como desforzados, sin fuerza. ¿Por qué? Porque algunas veces, hermanos, hay muchas cosas que estamos encubriendo. Hay muchas cosas que estamos escondiendo en nosotros. Y porque nos da pena, por eso algunas veces, hermanos, no las decimos. Algunas veces, hermanos, hasta a Dios nos da pena decirle las cosas que hemos hecho. Las cosas que estamos viviendo. Hasta a Dios le tenemos pena decirle. Pero yo quiero decirle en esta mañana, amado hermano, a Dios no le tengamos pena. A Él acerquémonos con toda confianza, hermano, porque Él está ahí, hermanos, para resolver toda nuestra situación, toda nuestra condición, hermano, espiritual o como sea, hermano. Dios está ahí para resolverla. Él está ahí, hermanos. No le tengamos pena.
Él siempre, hermano, va a estar dispuesto. Entonces dijimos, hermano, los ojos de Dios, hermano, están en todo lugar. Y en ese sentido, amados hermanos, nadie puede esconderse. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Es necesario que seamos, hermanos, humildes y vamos a agradar a Dios. Dije, la humildad que agrada a Dios. La palabra, hermanos, del Señor nos dice en los siguientes versículos. En el versículo 10 de la misma porción que hemos leído. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y el hombre, hermano, respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Creo, amados hermanos, que ese es uno de los grandes errores también que hay en nuestra vida. Porque siempre, hermanos, estamos como buscando alguna excusa, hermanos, para esconder nuestras cosas, nuestras actitudes. Siempre estamos buscando excusa. Y eso, hermanos, es lo que no nos deja a nosotros crecer, prosperar espiritualmente. No los deja crecer, no los deja prosperar. Porque es necesario, dije, que creamos que Dios, hermanos, nos puede ayudar. Por eso dije, la humildad que agrada a Dios es que usted y yo reconozcamos cuando hemos fallado a Dios y no estemos buscando excusas. Y no estemos buscando excusas. Porque cuando buscamos excusas, hermano, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. La Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, hermanos, de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa, hermanos, creada que no sea manifiesta en su presencia. En la presencia de Dios, hermanos, todas las cosas están tan claras como el día. La noche, hermanos, es tan clara como el día para el Señor. Para el Señor, hermanos, no hay cosa oculta. Y eso debemos nosotros, amados hermanos, entender en su presencia. Antes dice: bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo digo, ¿por qué tenemos que andarnos escondiendo de la gente? ¿Por qué tenemos que andarnos escondiendo de la misma congregación, de los ministros, de los pastores, si no es a ellos a quien les vamos a dar cuenta? No es a ellos, hermanos, a quienes les vamos a dar cuenta de nuestras actitudes, de nuestras malas acciones. Es a Dios, y Dios está viendo, hermanos, todas aquellas cosas que usted y yo estamos haciendo. Dios está viendo, hermanos, las cosas buenas y las malas que estamos haciendo. Por eso digo, hermanos, cada uno de nosotros debe de ser responsable y salir de ahí, de ese matocho, como decimos en el campo, ¿verdad? Salir de ese matocho donde estamos escondidos, ¿verdad? Adán dice que estaba ahí detrás de unos arbustos. Entonces, salir de ahí, de esos arbustos, hermano, donde estamos escondidos, y reconocer nuestra situación, reconocer nuestra condición. Yo digo, hermanos, que cuando nosotros reconozcamos nuestras actitudes, entonces vamos a ser, hermanos, prosperados espiritualmente. Entonces vamos a ser prosperados espiritualmente, porque, hermano, en reconocer las cosas, allí está, hermano, el éxito espiritual. Cuando nosotros nos esforzamos y declaramos, hermanos, nuestra condición.
creemos, hermanos, de que Dios puede ayudarnos, entonces, hermanos, nos volvemos exitosos espiritualmente. Pero si todo el tiempo, amados hermanos, estamos ahí ocultando las cosas, hermanos, yo le aseguro que siempre vamos a vivir así como le decía hace un ratito, ¿verdad? Algo ahí como que queremos agarrar fuerza y como que no queremos agarrar fuerza. A veces yo he oído aquí ejemplos, ¿verdad?, que ponen algunos que predican, donde dicen que a veces estamos como aquellas matitas de maíz que están como donde no hay mucha tierra, ¿verdad? Nacen pero no hay mucha tierra y esas, ahí están, cuando calienta el sol todas se marchitan. Pero las otras que están en la buena tierra, aunque el sol caliente, ellas siempre se están creciendo y bien reverdecidas. Pero aquellas, hermanos, que están en un espacio donde no hay mucha tierra, hermanos, el calor siempre las tiene triste. Siempre las tiene tristes. Pero Dios, hermanos, Dios, Él quiere que esa tristeza a nosotros se nos termine. Y se nos va a terminar cuando nosotros tengamos la suficiente valentía. Cuando nosotros, hermanos, tengamos la suficiente valentía para poder presentarnos delante de Él y reconocer que le fallamos en repetidas ocasiones. Que le fallamos siempre, que le fallamos, hermanos, y que la estamos reconociendo. La estamos reconociendo, pero mientras, vuelvo a decir, no reconozcamos esa condición, nos vamos a ver en complicaciones espirituales. Nos vamos a ver, hermanos, en complicaciones espirituales. Pero quiera Dios, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestra condición. Porque no importa, hermanos, en qué nivel espiritual usted se encuentre, pero debemos reconocer de que siempre necesitamos de la ayuda de Dios. Siempre, hermanos, necesitamos de Dios, no importa en qué nivel esté, siempre lo necesitamos y por eso es necesario, ¿verdad?, de que siempre estemos reconociendo nuestras condiciones. Así que, mis amados hermanos, delante de Dios nadie se puede esconder. Delante de Dios nadie se puede esconder, todas las cosas están descubiertas, ¿verdad? Seamos responsables y vamos a ser creyentes exitosos. Y vamos a ser, hermanos, creyentes exitosos. Así que por esa misma razón, hermanos, vuelvo a decir, el Señor no buscaba a Adán porque ignoraba dónde se encontraba. El Señor lo sabía todo. El Señor sabía dónde estaba, pero Él quería que el hombre saliera y le dijera: no, Señor, es que quebranté tu ley, ¿ah? Te fallé. Pero no, el hombre se esconde como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que nos escondemos, ¿verdad?, para que nadie se dé cuenta de las cosas que andamos haciendo, ¿verdad? Pero quiera Dios, hermanos, que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, porque solamente así dije, es la humildad que agrada a Dios. Solamente así, hermanos, se agrada a Dios cuando nosotros somos humildes. Somos humildes y venimos delante del Señor y le decimos qué es lo que nosotros somos. Así, amados hermanos, quiero dejar hasta aquí, hermanos, este breve pensamiento, solamente leyendo una vez más el versículo 9, que dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo quiero decir, hermanos, en esta mañana, si hubieran, hermanos, amigos que están aquí con nosotros y que todavía no son cristianos, que todavía no son cristianos, la invitación es para ellos, para que a partir de este momento ellos puedan hacerlo. La oportunidad, amados hermanos, está para ellos, para los amigos. Si hubieran amigos, todavía no lo son, en esta mañana pueden hacer, reconocer que le han fallado a Dios
y así poder, hermanos, cambiar sus vidas e iniciar una nueva con el Señor. Si no lo hay, amados hermanos, voy a entregar este espacio de tiempo aquí, hermanos, para ya dando, hermanos, por finalizado. Dejamos hasta aquí, hermanos. El Señor me lo bendiga, y por lo que todos entendemos, hermanos, hay